Bien. En vistas a informar a los señores senadores la solicitud que fuera motivo de esta convocatoria en relación a la crisis hídrica y en curso informada por OCE, vamos a ordenar nuestra exposición en los siguientes subcomponentes. Un contexto, un marco normativo. Me gustaría que pasaran la presentación si es posible. Un contexto. La exposición que trajo la señora ministra. Paren el cronómetro. Ahí está. Bien, un contexto, un marco normativo aplicable a la situación, los antecedentes de esta situación y el posible impacto de la salud en la población. Les aclaro que esta exposición no va a ser completamente teórica y que ya hemos revisado que varias de las preguntas que han sido preguntadas por el senador Rubio van a estar contestadas en esta declaración. En la diapositiva número 3 vemos el contexto, la situación actual correspondiente a la sequía que transita este país. Recordamos, como ya lo dijeron, que es, según informado por OCE, un evento sin precedentes a nivel nacional. En los últimos años se han registrado temperaturas medias más altas cada año y las personas se ven afectadas por desastres, enfermedades sensibles al clima y otras condiciones de salud. Este escenario crea múltiples desafíos para la salud pública y la economía de los países en todo el mundo, no solamente en Uruguay. Si nos detenemos ante lo que es la sequía, los organismos como el CDC o Centro del Control de Infecciones de Estados Unidos han ejemplificado que las mismas pueden afectar áreas y comunidades dependiendo de muchas variables adicionales. Por ejemplo, la estructura y la capacidad de los sistemas de agua existentes previamente, las leyes locales sobre el uso de agua, el uso urbano o rural de la tierra, el desarrollo económico, las poblaciones de riesgo que viven dentro de las áreas afectadas. En ese escenario, el principal rol de rectoría del Ministerio de Salud Pública es controlar la salud en su alcance más amplio. En ese contexto, el acceso al agua no solo lo vemos como un derecho, sino como una necesidad. El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un abastecimiento satisfactorio. Eso es suficiente, seguro y accesible, que pueda mitigar la posible reintroducción de enfermedades transmisibles cuya ocurrencia está claramente relacionada con la no disponibilidad de agua para la población. En este sentido, es importante recordar que los primeros métodos de tratamiento del agua trataban principalmente de mejorar sus características, eliminar la turbidez, el olor, el color o el sabor desagradable, para posteriormente, cuando en realidad se descubrió una conexión clara entre lo que era el agua y ciertas enfermedades, ahí la mayor preocupación fue hacer que el agua estuviera libre de microorganismos nocivos y que fuera segura para el consumo humano. En algún momento de la historia más reciente nace el concepto de agua potable, que engloba todas las características mencionadas anteriormente, la seguridad microbiológica y las cualidades físicas que la hacen inocua o agradable para nuestros sentidos. Por otra parte, la Real Academia Española define el agua potable como toda agua apta para el consumo humano, reafirmando la principal característica que debe cumplir el agua para ser potable, apta para el consumo humano. Como características secundarias y subjetivas por parte del usuario se mencionan aquellas características organolépticas como el sabor, agradable. Disponer de agua potable ha sido un gran logro para la humanidad, contribuyendo sustancialmente a mitigar el impacto de las enfermedades transmisibles causantes de grandes brotes como cólera, difteria, fiebre tifoidea. En ese contexto y de una mirada poblacional, el enfoque de la salud pública es informarnos y asegurarnos de que el equipo del Ministerio de Salud Pública viene trabajando, teniendo siempre presente la necesidad de cumplir y de preservar las necesidades de la población, asegurando el recurso hídrico y la higiene en su concepto más amplio en relación con el uso del agua. En cuanto al contexto normativo,
Comenzaremos mencionando la importancia del alcance y de la interpretación de los parámetros utilizados en relación a cada país, a cada escenario y la posible correlación con la salud humana. En este sentido, el documento de referencia creado para orientar a los países a nivel mundial es la Guía de Calidad de Agua para Consumo Humano de la Organización Mundial de la Salud, que la dispone el señor subsecretario ahí arriba y que cualquier cosa se podrá en algún otro momento consultar. La Organización Mundial de la Salud establece que esta guía, los aspectos relacionados a la aceptabilidad del agua de consumo se refieren al sabor, olor y apariencia. El agua no debería presentar sabores u olores que pudieran resultar desagradables para la mayoría de los consumidores, aunque es posible que estas sustancias no produzcan ningún efecto directo sobre la salud. Los consumidores podrían rechazarlas. Los consumidores pueden evitar consumir agua que es inocua, pero desagradable desde el punto de vista estético, y preferir en cambio agua de otras fuentes que en realidad sean más agradables, pero puedan ser insalubres. Eso es lo que define la OMS. El documento expresa también que el motivo principal para no promover la adopción de normas internacionales homogéneas para la calidad del agua de consumo humano es que es preferible establecer normas y reglamentos nacionales basados en un abordaje de análisis de riesgos y de beneficios para cada país, según lo que sean beneficios cuantitativos y cualitativos. Las normas entonces sobre el agua de consumo humano pueden diferir en naturaleza y en forma entre los países y las regiones, y no hay un método único que pueda aplicarse en forma universal. Los métodos que pueden funcionar en un país o en una región no necesariamente pueden transferirse a otros países o a otras regiones. Los requisitos básicos y esenciales para garantizar la seguridad del agua de consumo humano son en realidad un marco para mantener la seguridad del agua. A su vez hay un documento técnico de la Organización Mundial de la Salud que se llama Una visión global de las normas reglamentarias nacionales para la capacidad de agua potable, segunda edición, que es ahora del 2021. Es muy interesante este documento porque compara las regulaciones de 125 países y los valores específicos de los estándares nacionales de calidad de agua potable para parámetros sensoriales, químicos y microbiológicos como podrían ser el sodio. Como se demuestra en esta tabla, que espero puedan ver, no hay un valor guía para todos los países. 93 países de los 125 establecen un valor guía. El resto de los países no tienen valor guía para los índices de sodio. Se expresa que el valor mínimo es de 100 para estos países y que el valor máximo es de 400, existiendo un valor medio de aceptabilidad de consumo de sodio en el agua para estos 83 países cercano a valores de 200 miligramos por litro. De ahí ven la tabla en la cual 93 países tienen seteado o regulado su valor de sodio y los otros no, en el cual el valor medio para los países que tienen seteado su valor de sodio es de 200 miligramos por día, con un máximo de 400 y un mínimo de 100. Es importante recortar estos valores para lo que vamos a hablar después. Como ejemplo de ello, queremos citar el decreto 375/11, que define el agua como potable, como el agua apta para el consumo humano que no representa riesgo para la salud durante toda la vida del consumidor. Y acá recalco, toda la vida del consumidor, o que no genere rechazo por parte del mismo. Dentro de los parámetros físicos se establecen la ausencia de color, olor o sabor que son subjetivos para cada persona. En el decreto 375/11 se prohíbe el suministro de agua no potable para consumo humano, pero se habilita al Ministerio de Salud Pública a autorizar excepciones temporales para el cumplimiento de los valores, para el incumplimiento en realidad de los valores máximos permitidos por la ley. Asimismo, con fecha 11 de agosto del 2014, se emite un decreto, el 237/2014,
en relación al agua y a su control. En este decreto se actualizó el capítulo 25 y la sección 1, estableciendo los valores permitidos máximos para el uso de agua potable en los parámetros tomados como valores establecidos de la norma UNIT. Y ahí la tienen, la norma UNIT 833/2008. Dicha norma fue creada por un comité técnico en el cual participó el Ministerio de Salud Pública. Se revisaron los parámetros que definen las características del agua potable y sus valores máximos admitidos, tomando en cuenta la guía de calidad de la Organización Mundial de la Salud. En la próxima diapositiva van a ver las concentraciones de cloruro que le confieren al agua un sabor salado. Existen diversos umbrales gustativos para el anión cloruro en función al catión asociado, y ese rango va entre 200 y 300 miligramos para el cloruro de sodio. A concentraciones superiores a 250 es probable que los consumidores ya detecten el sabor, aunque algunos consumidores podrían acostumbrarse a él. El manejo de los umbrales gustativos estrechos y por tanto los valores máximos permitidos son en Uruguay de 200 miligramos para el cloruro y de 250 miligramos para el cloruro y de 200 miligramos para el sodio. Las guías de calidad de agua de la Organización Mundial de la Salud no proponen ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud para el cloruro en el agua de uso humano. Y esto es muy importante, la OMS no propone valores de referencia. Es decir, que el valor máximo permitido se basa en umbrales sensoriales, pero no por efecto sobre la salud. Destacamos que la principal fuente de exposición a las personas a cloruro es la acción de la adicción de sal a los alimentos. La concentración de sales de sodio, cloruro de sodio, en el agua de consumo humano normalmente son bajas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud establece que no es posible plantear conclusiones definitivas con respecto a la asociación entre la presencia de sodio en el agua de consumo humano y la hipertensión. No ha podido demostrar asociación. Eso no quiere decir que no la haya, pero no se ha podido demostrar la asociación. Por eso se ha establecido un valor de referencia por parte de la OMS, aunque al igual que en el cloruro pueda afectar la aceptabilidad. En pacientes con cardiopatías o nefropatías crónicas, según documentos de la UDEAR de este año, del 2023, se recuerda que el paso limitante para la ingesta del volumen de agua es, además del sodio, el volumen de agua recibido. Tenemos documentos de eso. 3. Antecedentes de la situación actual. Como es de su conocimiento, y según lo que OCE ha informado al Ministerio de Salud Pública, los sistemas para entrega de agua se han visto severamente afectados, en particular lo que se refiere al sistema metropolitano. Dicho sistema abastece aproximadamente 1.800.000 habitantes de las ciudades de Montevideo, Canelones, Santa Lucía, Pando, Ciudad de la Costa, La Paz, Las Piedras, Progreso, villas aledañas y parcialmente Costa de Oro del departamento de Canelones. En ese sentido, este organismo informó que ha venido tomando una serie de acciones en vistas a salvaguardar el abastecimiento de agua a la población, evitando generar cortes, ya que esta opción podría afectar parámetros microbiológicos, además de los parámetros organolépticos. La alternativa de los cortes programados de agua generaría un riesgo de contaminación bacteriológica. Por eso se prefiere que el agua aumente en su salinidad de forma moderada a que la misma incremente su contenido de microorganismos y pueda transmitir infecciones. El 14 de febrero se realizó una reunión de la Comisión Técnica de Agua y el 15 de febrero se envía a la DIGESA un informe de la reunión de esa comisión. La comisión técnica a la cual se acude acuerda recomendar que se efectúe una comunicación por parte del Ministerio de Salud Pública a centros de salud e industrias para los cuales considere que la variación de los valores de los parámetros mencionados podrían afectar la calidad del servicio o del producto. Primera recomendación. Segundo, realizar un seguimiento de los valores de los parámetros. Acá estoy hablando del 15 de febrero. Realizar un seguimiento de los parámetros
para los cuales OCE informará periódicamente los resultados obtenidos al Ministerio de Salud Pública. Las instituciones representadas informarán de los reclamos que reciban en relación con este aspecto al Ministerio de Salud Pública. Si se identificara un aumento sostenido de los valores de cloruros o de sodios y o se comenzaran a recibir reclamos de la población, se considerará la pertinencia de realizar una comunicación para informar adecuadamente a la población, indicándose que si bien se pueden encontrar variaciones en el sabor del agua, la misma continúa resultando conforme a la normativa vigente. Se advierte a los centros de diálisis por la eventualidad de que los equipos de osmosis puedan saturarse o al depurarse con agua que tenga incrementos de sodios. Se nos avisa que previamente el día 8 de febrero, DISAO, la División de Salud Ocupacional y Ambiental del Ministerio de Salud Pública, se comunicó con OCE y con el Fondo Nacional de Recursos por este tema. El día 17 de febrero se consulta a los servicios de salud pidiendo asesoramiento acerca de la posible afectación de procesos específicos que hubiese que comunicar. Cuando los valores de sodio superen los valores máximos permitidos, se realizarán las comunicaciones pertinentes. Eso no sucedía hasta ese momento. El día 23 de febrero se realiza una reunión de la Comisión Técnica de Agua, elaborando un informe con los siguientes resultados. OCE comparte los datos formales correspondientes a la cuarta, quinta y sexta líneas de bombeo del sistema metropolitano. Se informan los prestadores de salud que si bien los valores de conductividad son más elevados que lo habitual, aún no se encuentran dentro de los rasgos. Se propone la excepcionalidad que se acordará con OCE cuando los valores de forma sostenida sean incrementales respecto a la norma, y el día 24 de marzo se contacta al Fondo Nacional de Recursos y a Fiscalizaciones con los controles de hemodiálisis a fin de evitar complicaciones en esos procesos de atención sanitaria. El día 2 del 3 se mantiene una reunión con el Fondo Nacional de Recursos del Ministerio de Salud Pública. Se realizan actualizaciones de la información sobre el estado de salinidad del agua potable suministrada y su eventual repercusión en los centros de diálisis. El día 9 de marzo, OCE eleva un oficio informando que en caso de mantenerse el déficit hídrico con un descenso sostenido de las reservas de agua, se planteará la posibilidad de aumentar la proporción de agua trasvasada de aguas abajo con el consiguiente aumento de iones cloruro y sodios en el agua para consumo humano, norma UNIT 833-208. Esto puede determinar que en algún momento se traspasen los umbrales máximos permitidos de iones. Por esta razón se le solicita al Ministerio de Salud Pública con anticipación la excepcionalidad del no cumplimiento de los parámetros de iones cloruros. Se deja constancia que esa es la fecha 13 de marzo en el que se realiza el cambio de autoridades del Ministerio de Salud Pública y se toma conocimiento fino de los detalles de esta situación que ya se venía teniendo conocimiento previamente durante el pasaje de mando. El Ministerio de Salud Pública, ¿qué responde ante esta solicitud? Y acá está contestada una de las preguntas. El Ministerio de Salud Pública responde que dicho oficio, después de analizar dicho oficio en un estudio exhaustivo por parte de la Dirección Jurídica Notarial y de DISAO, se resuelve otorgar dicha excepcionalidad una vez que los parámetros excedan los valores exigidos por la norma de una forma sostenida en el tiempo. No tenía sentido hacerlo porque 1 o 2 días excedieran el valor, sino por una forma sostenida en el tiempo. La excepcionalidad es lo que en realidad va a poder prolongar el recurso finito que es el agua y preservar el derecho al acceso al agua. Por eso es la necesidad de en algún momento contar con esa excepcionalidad. La negativa por parte del Ministerio de Salud Pública ha sido acompañada en todo momento de monitoreo regular y sistemático de los parámetros de conductividad, cloruros, sodios y sedimentos. En este escenario se acordó entre ambos organismos desde un principio que si el comportamiento de estos parámetros alcanzaban los valores máximos permitidos con una tendencia sostenida, se seguirían los pasos establecidos en la norma referente
para determinar la excepcionalidad del recurso hídrico. Con fecha 23 de marzo del 2023, se envió un correo electrónico al señor Alberto Pacheco Capella, representante del Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente, para solicitarle una reunión con el objetivo de poder intercambiar sobre las acciones que se podrían recomendar a Uruguay en la situación de que el agua cambie sus características y haya que decretar la excepcionalidad. Se buscó contar con un informe oportuno que brinde fundamentos a las posibles decisiones a tomar al respecto. Con fecha 24 de marzo, OCE envía un oficio al Ministerio de Salud Pública en el que el contenido del informe refiere que a la fecha de hoy, 24 de marzo, los valores promedios de los parámetros relacionados con la intrusión salina, conductividad, cloruros y sodio, en el agua elevada al consumo han estado siempre por debajo de los valores máximos permitidos por la normativa vigente según la norma UNIT. Esto es menos de 250 miligramos de cloro, 2.000 microgramos por de centímetros cúbicos de conductividad y 200 miligramos por litro de sodio. En este escenario se sigue monitorizando de cerca la evolución de los parámetros. Asimismo, se decide no aguardar este posible escenario e iniciar una serie de acciones de antemano. Estas acciones consistieron desde el Ministerio de Salud Pública en la comunicación directa y permanente con las autoridades de OCE. Con fecha 27 de marzo recibimos respuesta y se nos realiza una propuesta de mantener una reunión el día 30 de marzo a las 10 de la mañana con la Casa de las Naciones Unidas. En ese marco participó el Ministerio de Salud Pública, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con su representante Alberto Pacheco Capella y el doctor Felipe Dal Orzotela, oficial del programa asociado para la Oficina Subregional de este programa para el Cono Sur de América Latina. La reunión fue realizada el día 3 de abril y el día 3 de abril se nos envió la bibliografía de esa reunión. O sea que a partir de finales de marzo y abril estábamos recopilando información internacional y bibliografía para este tema. Posteriormente se consultaron expertos nacionales sobre las líneas de acción en relación a la definición de agua potable para consumo humano y recomendaciones sanitarias. Se destaca un informe de DISAO, con el que contamos, en el cual se establece que las guías de calidad del agua de la OMS establecen que los aspectos relacionados a la aceptabilidad del agua de consumo se refieren al sabor, olor y apariencia, aunque estas sustancias no produzcan un efecto directo sobre la salud. Además, resalta que la Organización Mundial de la Salud no plantea conclusiones definitivas con respecto a la asociación entre el sodio presente en el agua de consumo humano y la presión arterial, y por eso no establece la OMS parámetros de referencia. No está demostrado. Se trabajó en la elaboración de un plan de contingencia a partir de ese momento del componente salud ante el posible escenario de incremento de los parámetros en valor expresado en el informe con fecha 27 de marzo del 2023. Ese plan de contingencia es un plan de contingencia interno para el Ministerio de Salud Pública y para la interacción con los distintos prestadores, laboratorios y entidades que requieran de la utilización de agua para sus procesos relacionados con la salud. El día 11 de abril se reúne la Comisión Técnica del Agua, se retoma lo acordado en el acta de reunión anterior, en el cual el Ministerio de Salud Pública continuará trabajando en el plan de contingencia en conjunto con OCE y Fondo Nacional de Recursos para el mantenimiento de agua a los centros de diálisis de agudos y de crónicos en la población general. Acá ya estamos en el 28 de abril. El 28 de abril se presentó un puntual desabastecimiento en un centro de hemodiálisis crónicas de Canelones, CENEC, en el cual no existieron ninguna complicación para los pacientes y se logró dializar, ya que el servicio de OCE aportó a camiones cisternas el agua de forma oportuna. Los servicios de hemodiálisis de agudos de 2 instituciones de Montevideo dispararon la conductividad, pues fue posible resolverlos con la interposición de doble ósmosis portátil.
El día 30 de abril, ya estamos a fin de abril, se recibe informe del Fondo Nacional de Recursos planteando que hasta ese momento no se ha recibido ningún reclamo de incidentes de los centros de hemodiálisis de pacientes crónicos de Montevideo. Tenemos largos informes del Fondo Nacional de Recursos y los centros de hemodiálisis que avalan esta afirmación. El día 2 de mayo se contacta a la UTEC, quien deriva una consulta respecto a la seguridad y las conexiones del agua con el ingeniero Héctor García, profesor asociado de Ingeniería Sanitaria del Instituto del Agua de Holanda. Es decir, se hace una consulta internacional a través de la UTEC. El día 4 se recibe este informe y se expresan que los requisitos primarios, que son obligatorios para proteger la salud, implican aquellos relacionados con la contaminación, y que los objetivos organolépticos, como es el sabor y los sodios o cloruros disueltos, son objetivos secundarios que en principio no afectan más que las características sensoriales del agua. Al referirse al sodio, establece que la mayoría de las personas pueden consumir cantidades moderadas de sodio en el agua potable. El 4 de mayo se concreta la reunión que había sido solicitada previamente el 26 de marzo con la Dirección de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad de la Salud, OPS-OMS, con el objetivo de solicitar asesoramiento en relación con la temática. Se cuenta con la desgrabación de esta conferencia con la Organización Panamericana de la Salud. En dicha reunión participa el jefe de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Salud, Daniel Bus, y desde Washington el ingeniero Eduardo Ortiz, asesor regional del agua, saneamiento e higiene, integrante del mismo equipo. La señora Joana Rodríguez desde Lima también está presente. Se nos hacen unas consideraciones que no son muy diferentes a lo que he leído anteriormente, por lo que no las voy a leer, y con fecha 3 de mayo, un día antes, se aclara que se recibe un mail de URSEA. Se concreta así una reunión con la comisión el día jueves 4 a la hora 11 en la oficina de URSEA, este mismo día, en el que participan Ambiente, URSEA, OCE, Ministerio de Salud Pública y Fondo Nacional de Recursos. Desde la Administración Nacional de OCE se solicita al Ministerio de Salud Pública la declaración de excepcionalidad temporal para el cumplimiento de los siguientes valores máximos permitidos: cloruros hasta 720 miligramos por litro, sodio hasta 440 miligramos por litro, sólidos hasta 1.626 miligramos por litro y conductividad hasta 2.981 microsiems por centímetro. El directorio de OCE emite la resolución donde resuelve operar en un escenario con nuevas pautas de generación de agua con nuevos valores. En el marco de la ya mencionada reunión, se acuerda aceptar el planteo de OCE por el cual el Ministerio de Salud Pública, a través de la ordenanza 1076-023, autorizó la excepcionalidad temporal solicitada por OCE por el plazo de 45 días, fundamentando esta resolución en que en los últimos 3 días había existido un aumento sostenido de los valores de cloruros y de sodio en las tomas habituales enviadas por el organismo OCE. Por lo tanto, estando ante valores sostenidos aumentados, así como lo habíamos acordado, se otorgó la excepcionalidad. De esta reunión, las autoridades del Ministerio de Salud Pública recomiendan, de acuerdo con la experiencia a la respuesta de la pandemia COVID, trabajar con el SECOED, los Centros Coordinadores de Emergencia, el Ejército Nacional. Se considera fundamental reactivar la campaña de sensibilización a la población a través de los diferentes medios para reducir el consumo de agua potable distribuida a fines no prioritarios. Se propone citar una comisión científica académica asesora con los profesores de nefrología, profesor de cardiología, profesor de Medicina Interna, Academia Nacional de Medicina y Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular. Les aclaro que esa comisión se cita en el fin de semana y se reúne el día lunes. Al finalizar la reunión del día 4 se concluye que se coordinará entre las instituciones participantes de la comisión los comunicados a emitir ese día de forma que sean consistentes entre ellos. Se emite un documento público que está a disposición.
Aquí vamos a contestar la pregunta 23 porque viene relacionado con eso. Se expresa que el agua distribuida por OCE en Montevideo y el área metropolitana es apta para el consumo humano, es segura más allá de las variaciones en la percepción sensorial. El día 4 del 5 se emite un comunicado a la población en forma de rueda de prensa en la cual se informa a la población que aquellos pacientes que tienen restringido el uso y el consumo de sal por indicación médica deben controlarse estrictamente los valores de presión arterial y deben evitar la ingesta de alimentos con alto contenido de sodio. Se emite un comunicado además a las plantas embotelladoras de agua, centros de diálisis, laboratorios, industrias relacionadas con medicamentos, centros de referencia en la elaboración de alimentos a poblaciones vulnerables como MIDES. El día 5 del 5 se emite el comunicado por escrito a la población por parte del Ministerio de Salud Pública. Se realiza un comunicado a los directores técnicos realizándose recomendaciones ante los cambios del agua, los parámetros físico-químicos de la misma, a los efectos de monitorizar la calidad de los procesos asistenciales. Se solicita que se informe al Ministerio de Salud Pública cualquier incidente o dificultad que eventualmente puedan generarse vinculados al suministro de agua por parte de OCE. El lunes 8 de mayo se realizó la reunión con las cátedras, como ya mencioné, y se establecieron las recomendaciones para el consumo de agua en un escenario máximo de sanidad permitida, es decir, de 440 miligramos de sodio por litro, en población susceptible al incremento de sodio. Cabe aclarar que esto está preguntado en la pregunta número 23 y afirmativamente no podemos decir en ningún momento que se cambiaron los criterios anteriores, sino simplemente que se agregaron criterios un poco más estrictos, sugeridos por las cátedras y por los académicos que merecen nuestra más sincera confianza y legítima confianza. O sea que no se cambiaron las declaraciones del viernes anterior, sino que el lunes se afinaron las recomendaciones con los señores profesores. El 10 de mayo se finalizó y se adaptó el plan de contingencia a este nuevo escenario. Veremos acá en 4 diapositivas, que las voy a explicar brevemente, los hechos descritos hasta este momento, por lo tanto no los voy a repetir, pero es interesante ver la correlación entre esos hechos y los valores de sodio en los 3 puntos de muestreo que informa OCE en forma diaria. Próxima diapositiva. Si bien no voy a pretender que vean las letras, ese mes es el mes de febrero. Del 9 de febrero, que fue cuando comenzamos a tener los primeros informes, al 28 de febrero, en ninguna de las 3 líneas de muestreo de la estación, que es la Colonia Nicolich, el TU 44.4LB o 44.6LB, ninguna de las 3 líneas de muestreo mostró valores por encima de la norma. A pesar de hecho, como ustedes ven ahí y como ya describí, o sea que no voy a aburrirlos describiéndolo de vuelta, se realizaron múltiples acciones de coordinación, de información entre el Ministerio de Salud Pública, el OCE y el Fondo Nacional de Recursos. Próxima diapositiva. En la próxima vemos una situación muy similar en el mes de marzo. En el mes de marzo en ningún momento se sobrepasaron los límites máximos permitidos por la norma de 200 miligramos por mililitro. Sin embargo, se trabajó fuertemente con URSEA, con las distintas actas, diferentes propuestas, el plan de contingencia del MSP, se hicieron las consultas nacionales e internacionales a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. En la próxima diapositiva nos encontramos en el mes de abril. Como ustedes verán, desde la primera línea, que es el 1 de abril, hasta lo que es el 22 de abril, del 1 al 22 de abril, no hubo ningún día en el que se sobrepasaran los valores mínimos. Recién tuvimos un día aislado, que fue el 23 de abril, y después 2 días que fueron el 28, el 29 y el 30. Por supuesto que ahí ya comienza a configurar, no es todavía un aumento sostenido, porque no es en todas las líneas de muestreo, pero por supuesto se incrementan las comunicaciones entre OCE y el Ministerio de Salud Pública. Y ahora sí, en el mes de mayo se puede comprobar
perfectamente que hay una tendencia sostenida del aumento y que a los pocos días, ya el día 3 se nos solicita la excepcionalidad y el día 4 se realiza la excepcionalidad por parte del Ministerio de Salud Pública, se recibe el informe del ingeniero Héctor García del Instituto de Agua de Holanda, se concreta la reunión con la OPS, se solicitan las explicaciones, se solicita la excepcionalidad, y se otorga la excepcionalidad, se emiten los comunicados a la población, se realiza la rueda de prensa, se emiten los comunicados a las plantas de embotellamiento de agua, control de diálisis, laboratorios. Yo creo que esto se hace de manera muy responsable porque se hace ni bien comienzan a aumentar de forma sostenida los valores. Si vemos hasta el día del 15, que fue cuando terminé esta gráfica, solamente en una línea de muestreo, el día 10, se realizó, se pudo controlar o confirmar que hubo un pequeño aumento de estos valores que son los que están trabajando la OCE entre los 200 y 440 miligramos por litro. Voy a pasar ahora a otra área, me quedan 15 minutos, así que creo que me va a dar el tiempo, que es el consumo de sal. El consumo de sal, de sodio en la población uruguaya, según los datos de la encuesta de gastos e ingresos de hogares del 2016, es un promedio de 8,3 gramos por persona por día, lo que representa un 66% más de la ingesta máxima recomendada para la población adulta por la Organización Mundial de la Salud. A través del consumo de sal discrecional, que es la que se le agrega al alimento elaborado, y consumir las preparaciones, los caldos, las sopas concentradas, se aporta el 44% del sodio total consumido, permitido, que es 3,3 gramos de sal equivalentes a 1.320 miligramos de sodio. Siendo el consumo de los productos industrializados, procesados y ultraprocesados, las comidas fuera del hogar, las mayores fuentes de sodio, de ingesta de sodio para nuestra población. En la encuesta de nutrición de desarrollo infantil y salud, los niños de 6 meses a 4 años, el sodio consumido alcanzó valores excesivos en el 28% de los niños encuestados. El 42% del sodio que consumen los niños proviene también de la sal que se agrega a las comidas y, sin embargo, la mayor parte de la proporción de proviene además de los productos listos para el consumo ultraprocesados. Voy a mostrar ahora una diapositiva que es bastante gráfica, no la voy a leer entero, pero hay algunas cosas que sí voy a leer. Acabamos de decir que el consumo de la población de sodio, según la encuesta realizada, es de 3,3 gramos de sal en el día. Vamos a ver cuánto contenido de sal tenemos en los alimentos que todos nosotros comemos a diario o semanalmente. La sal común, una cucharadita, es equivalente a 4,4 litros de agua, considerando que el agua tiene los valores máximos permitidos de sodio de 440 miligramos. Una cucharadita de sal, 4,4 litros. Cocoa en polvo, 100 miligramos, 2,5 litros. Un chorizo, 2,4 litros de agua, es decir, un chorizo, 2,4 litros del contenido de agua. Un cubito, no quise decir la palabra, discúlpenme, capaz que eso lo borran de actas, pero un cubito de caldo y de carne contiene lo equivalente a 4,2 litros de agua de la consumida por OCE en el día de hoy. Y así puedo seguir, 100 gramos de margarina, 2,5 litros, una hamburguesa congelada, 2,5 litros, 200 gramos de nuggets, 2,3 litros. Y para que sea un poquito gráfico, para que no les aburra esto, tengo 2 diapositivas más que me gustaría ponerlas, en las cuales ustedes ven, por ejemplo, que papas chips con sal, una porción de 100 gramos, es equivalente a 7 vasos de agua. Las nuggets es equivalente a 7,5 vasos de agua. En la próxima diapositiva, para ir un poquito más rápido, tenemos que un chorizo es 12,5 vasos de agua. Un cuarto de pizza congelada, ¿quién no se ha comido de acá un cuarto de pizza congelada? Es equivalente a 8 a 12 vasos de agua.
y 100 gramos de pan artesanal es equivalente entre 3 y 7 vasos de agua. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud de ingesta de sodio establecen que el consumo máximo recomendado para los adultos, siendo muy estricto, es de 2.000 miligramos por día. Nosotros podríamos decir que evitando una pequeña cantidad de consumo de estos alimentos, perfectamente se podría complementar o suplir lo que sería la ingesta por parte del agua que hoy en día nos está administrando la OCE. Un punto importante que viene en la próxima diapositiva son los niños. Los niños, no lo voy a leer todo el cuadro, pero me interesa saber los niños de 0 a 6 meses y de 7 a 12 meses que se les sugiere una consulta diaria de sodio menor de 110 miligramos por día y de 370 miligramos por día y que pueden llegar a consumir de repente, no sé si 1 litro, pero aproximadamente 1 litro de agua por día. Por eso, según los datos aportados por los técnicos del Programa de Nutrición del Ministerio de Salud Pública, la ingesta diaria de sodio para los lactantes no podrá exceder el valor diario recomendado en caso de que se utilice agua de OCE con los valores actuales de sodio, y por eso ahí ustedes pueden ver que se recomendó que los lactantes preparen las fórmulas alimenticias con agua mineral y que se tenga precaución en el consumo de sal en los niños menores de 2 años. La próxima diapositiva evidencia el efecto del consumo del sodio sobre la presión arterial en estudios clínicos. Esto no es un invento, esto es una revisión bibliográfica que muestra que los alimentos procesados contribuyen aproximadamente un 70% del total de la ingesta de sodio. El restante 30% proviene habitualmente de la sal que se agrega por los individuos. El informe técnico realizado por la World Health Federation, Society of Hypertension and European Public Health Association concluye que no existe evidencia, inclusive en ensayos controlados aleatorizados, que son los de mejor calidad, de un riesgo cardiovascular significativamente menor cuando se baja la ingesta de sodio a 2,3 gramos día en comparación con ingesta moderada o promedio. Y hay 2 estudios epidemiológicos más grandes que incluyen 100.000 y 300.000 individuos respectivamente, que han demostrado que a un nivel de ingesta moderada de sodio, entre 2,3 y 4,6 gramos por día, el sodio no aumentaría los riesgos cardiovasculares en aquellas personas sanas que no poseen hipertensión arterial. El riesgo aumentaría luego de los 4,6 gramos días, sobre todo en individuos hipertensos y añosos. Este mayor riesgo demostró ser mitigado en aquellos individuos que asocian dietas sanas y alto consumo de potasio. En la próxima diapositiva se evidencia el impacto de sodio en el agua potable. ¿Es la 52 esa? Sí. Bien. Hay gran parte de la evidencia actual de la asociación entre la salinidad del agua y la presión de la arteria, de la presión arterial proviene de estudios de corte basados en Bangladesh y en estudios de casos que analizan regiones que tienen consumo de sodio mayor a 500 y 700 miligramos por litro. Aunque la recomendación de la OMS es de consumir de 2 a 3, en la próxima diapositiva se ve claramente que aunque la recomendación de la OMS es de consumir 2 a 3 litros días de agua, yo pregunto acá quién consume 3 litros de agua por día y probablemente la mayoría de nosotros no consuma eso. En el Uruguay, según los estudios hechos en Uruguay, se consume un promedio de 674 mililitros por día de agua. Para una ingesta diaria de ese volumen de líquido, si ustedes miran la parte derecha de esa diapositiva, aumentando para una ingesta diaria de ese volumen de líquido de 674 mililitros, asumiendo que la totalidad de esa agua proviene de sodio, de OCE, con 440 miligramos litro, implicaría que solamente 300 miligramos diarios de ese sodio estarían consumiéndose por el agua.
En términos relativos, lo que se ingiere diariamente en la población uruguaya no es lo que recomienda la OMS. Lo que se ingiere son 3,3 o 3,8, según los diferentes estudios, miligramos por día. Y ahí tenemos bien clarito, 0,600, 0,65 litros día de agua, 3,8 miligramos por día de sodio. Eso es lo que consume un uruguayo promedio hoy. Eso implica 300 miligramos diarios de sodio, lo que es un 10% del total del consumo proveniente de OCE. Esto no quiere decir que eso sea lo recomendado para la salud. Quiere decir que eso es la realidad de la población hoy en día. Si queremos cambiar de hoy para mañana y todos recomendar cumplir las recomendaciones de OCE, entonces estaríamos ante el escenario de la derecha, en el cual consumiríamos 2 litros de agua por día de OCE, consumiríamos un sodio de 2 gramos por día y en ese caso sí consumiríamos 880 miligramos diarios de sodio, lo que sería el 44% del total del consumo de sodio que provendría de la OCE. Eso es algo que no sucede hoy en día. Lo que sucede hoy en día es lo que se nota en la derecha. Nueva diapositiva. Centros de diálisis. Espero haya sido clara. Con los centros de diálisis voy a ir rápido porque tenemos muchísima información de esto, pero el aumento de la conductividad del agua suministrada por OCE puede sobrecargar los sistemas de producción del agua para diálisis. Es un evento de una gravedad calificada como intermedio, por lo que se recomendó al Fondo Nacional de Recursos ser riguroso con los controles establecidos en la Guía de Gestión de Calidad del Agua, tanto en el pretratamiento como en la ósmosis, así como actuar transparentemente ante los cambios de la conductividad. Eso se ha hecho perfectamente, existe un protocolo ante la desviación de estos valores de iones y de conductividad, y de acuerdo con el último registro enviado el 10 de marzo por los IMAES, 10 de marzo del 2023, de los 14 IMAES cumplen con las especificaciones, 2 de ellos que no cumplían la semana previa, actuaron inmediatamente mejorando el resultado y hoy en día tenemos todos los IMAES crónicos cumpliendo la normativa y trabajando de manera segura. Lo mismo sucede con los pacientes en hemodiálisis de agudo. En la próxima diapositiva simplemente voy a mencionar que las centrales de esterilización también son algo que nos han ocupado desde el Ministerio de Salud Pública y para el cual se han elevado comunicados y se está haciendo un control estricto por parte de las centrales de esterilización para que el vapor de agua producido para esterilizar sea el correcto y no sea, que no es hasta el momento, afectado por las condiciones de sodio de OCE. En cuanto a los medicamentos, desde el punto de vista de los medicamentos del Ministerio de Salud Pública, interactuó con aquellos laboratorios farmacéuticos nacionales que para su producción o su funcionamiento deben obtener agua de OCE. De la evaluación de los datos aportados por los laboratorios se desprende que el día de la fecha, en el momento que hicimos este informe, fue el 13 del 5, la producción de agua para inyectables estaba bajo control y cumplía con todas las especificaciones de los laboratorios, excepto el laboratorio Libra. El laboratorio Libra evaluó realizar los cambios de membrana que debía hacer, realizó un cambio de membrana del sistema de ósmosis inversa y hoy en día está cumpliendo las normativas correctamente. Para evitar daño a la población vulnerable se han tomado medidas que son las que vamos a detallar brevemente a continuación. El miércoles 10 de mayo, es decir, 2 días después de que el Ministerio de Salud Pública emitiera el comunicado con las recomendaciones para la población vulnerable por parte de las cátedras, se establecen las primeras medidas de apoyo a la población vulnerable. Fuerte restricción del consumo de sodio, se establecen las primeras medidas de apoyo a la población vulnerable que cumpla los 2 requisitos. Una fuerte restricción en el consumo de sodio y a su vez ser vulnerables económicamente. Cuando cumplían estas 2 condiciones, que por un lado eran sensibles al sodio y por otro lado eran vulnerables, se les dio el equivalente al costo de 2 litros de agua por día por persona durante un mes. Y eso se hizo para embarazadas a partir de la asignación familiar, el plan de equidad, para niños de 0 a 2 años, para el programa de enfermedades crónicas del MIDE,
para insuficientes renales crónicos por parte del Fondo Nacional de Recursos, cirróticos severos por parte del Fondo Nacional de Recursos y personas que perciben bono crianza tendrán un descuento del 20 a 30% de la compra de bidones. Hoy en día sabemos que en el día de ayer se hicieron nuevos anuncios, pero como no corresponden exactamente a salud pública, sino que son más genéricos, no los voy a comentar yo. Por último, en la última diapositiva, y ya los voy a dejar porque estoy justita en el tiempo, 1 minuto, en conclusión, el déficit hídrico es producto de la sequía sin precedentes en Uruguay. La necesidad de mantener la disponibilidad de agua obligó a tomar acciones que como consecuencia incrementaron los niveles de iones en el agua de OCE. Se comunica y se coopera con los centros de diálisis y el aumento de la conductividad asociada a dicho aumento. Los niveles de sodio no sobrepasaron la normativa nacional hasta fines del mes de abril y el mes de mayo, en forma sostenida al inicio de este mes. Ante dicho aumento, se otorga la excepcionalidad a OCE y se comunica a la población la situación de incremento de iones. Se redactan recomendaciones con el aval de la Academia para evitar posibles daños a las poblaciones vulnerables. Se informa a la industria de medicamentos y alimenticia, se toman medidas para apoyar a la población más vulnerable a afrontar los gastos y se reitera que el agua en las condiciones actuales es apta para el consumo humano, haciendo las consideraciones para las poblaciones vulnerables. Muchas gracias.